Dios los bendiga en esta hermosa noche. Le damos la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de la importancia del ayuno. El ayuno incluye la oración, el clamor, intercesión, adoración y la palabra. Antes de comenzar, quiero ir al trono de la gracia, darle gracias a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro único mediador, Jesucristo de Nazaret, y por la obra hermosa y el poder del Espíritu Santo. Padre amado, Padre Santo, venimos ante ti, Padre amado, cada hermano, cada hermana, Padre amado, que está conectado, Padre amado, y este servidor. Te pedimos que seas tú glorificándote, Padre, en nuestras mentes, Padre, en nuestros corazones, y que podamos aplicar tu hermosa escritura, tu palabra, Padre, para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a entender, Padre, más el ayuno y también aplicarlos a nuestras vidas, Padre, conforme a lo que el Espíritu Santo quiera con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, y que lo hagamos con amor y con piedad, como demanda tu palabra, para gloria de tu nombre, para sujetar la carne y para que Dios haga la obra en otras personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El ayuno significa abstinencia, significa abstenerse de algo, negarse a algo. Y en el caso del ayuno estamos hablando de abstenerse a la comida, abstenerse aún a la bebida, abstenerse aún a cualquier alimento de la carne, o sea, abstenerse a cualquier alimento por el cual nosotros introducimos por nuestra boca y nos alimentamos nuestra panza. O sea, que lo que nosotros tenemos que hacer con el ayuno es alimentarnos de lo espiritual, alimentarnos en la palabra, escudriñándola, leyéndola y pidiéndole al Espíritu Santo que la podamos vivir para gloria de su nombre, pero también comenzamos a tener una devoción en el secreto, a solas con el Padre por medio de Jesús y con el Espíritu Santo que está en nosotros. Y comenzamos a tener una conexión en oración, en clamor, en intercesión, en meditación de su palabra. Y ese tiempo de búsqueda, sean unas horas, unos días, sean cierto tiempo con Dios, es un tiempo en el cual deja de alimentarte de cualquier cosa carnal, no solo de alimentos, sino aún de cualquier cosa carnal, de televisor, de estar en la cama perezoso, de estar viendo series, de estar viendo películas, de estar haciendo cualquier complacencia de la carne. Es un tiempo de muerte de la carne, un tiempo en el cual el Espíritu Santo también se hace más sensible escucharlo, no solamente cuando escudriñamos su palabra, sino también cuando Él nos habla directamente a nuestro espíritu, a nuestro ser, a nuestro interior. Y eso es lo que quiere Dios, que tú y yo comprendamos que esto es de abstenernos de alimento terrenal para nosotros comer alimento celestial, que es la palabra, la oración, la búsqueda, la vida espiritual y aún tener experiencias sobrenaturales, experiencias que te marcan para tu vida, sean con el mismo Espíritu Santo, sean con ángeles, sean experiencias sobrenaturales que Dios te lleva al cielo, al infierno, sea en contra de los demonios y Satanás, sea lo que Dios quiera mostrarte, que el Señor los reprenda, lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas. Y Dios quiere enseñarnos un poco sobre el ayuno. Uno de los hombres y el mayor ejemplo del ayuno fue el Señor Jesucristo, el cual ayunó 40 días y 40 noches, en lo cual estuvo abstenido de comida, en lo cual estaba en el desierto, llevado por el Espíritu, pero después de salir del desierto dice que fue tentado por Satanás y venció a Satanás en las tentaciones. Y algo que nos enseña la palabra es que Jesús solo lo venció con el escrito está, con lo que está escrito en la palabra de Génesis, Apocalipsis. Y Dios quiere que nosotros sepamos que después del ayuno, muchas veces el tentador, que el Señor lo reprende, el diablo, Satanás, va a venir a tentarte, sea por comida, sea porque te ofrezca algo, o sea lo que sea que quiera hacer Satanás. Él va a venir astutamente vestido de ángel de luz y te va a querer confundir para que tú no sepas lo que Dios quiere hacer a través de ese ayuno. Y ese ayuno, después del ayuno, después de entregarlo, el enemigo va a querer que caigamos en la tentación, en la trampa. Pero Dios, el Espíritu Santo, nos va a dar la salida
a través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que saber que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es la que está en nosotros, que nos guía en los ayunos y que nos sostiene, nos da la fuerza, nos viste con toda la armadura y nos da la alternativa de vencer los dardos, los malos pensamientos que te tira el diablo y los demonios. Así que hay que comprender que el ayuno es un tiempo en el cual te abstienes de alimento terrenal, de cualquier tipo de alimento de esta tierra y comienzas a obtener alimento celestial para que tengas una vida de crecimiento espiritual, de más madurez. Otro de los hombres fue Gille Ávila, el cual ayunó 33 días por un problema y por una ligadura que él tenía. Y el Espíritu Santo le dijo, Jesús le dijo que ya había obtenido a los 33 días la victoria. Pero vemos que él le dice, no, yo voy por agradecerte y por las almas, voy a ayunar 8 días más, o sea, 41 días. Y vemos que en el día 41 para el 42, que diga, el día 41, el último día, dice él y testifica que ese día Dios lo dejó completamente sin fuerza, por decirlo así, en el piso, en el cual el mismo Espíritu Santo a lo último le dijo, te mantuve así para que sepas que no fueron tus fuerzas, sino fueron las fuerzas mías, las fuerzas del Espíritu Santo, la fuerza de Jesús de Nazaret, la fuerza del Dios Todopoderoso. Y por eso es importante que comprendamos eso. Y también me llamó la atención porque cuando estudias, dice que el escuadrón, el cual las personas que estaban con él, dice que él mandó a los varones ayunar 21 días y a las damas 14 días y les dijo y los probó y Dios les dijo que si no pasaban esos ayunos, si no se mantenían hasta el final, los varones y las mujeres no podían pertenecer al grupo en el cual Dios había puesto en ese escuadrón de Cristo viene, en ese escuadrón, esas personas que Dios puso en el caminar del hermano Gille Ávila, del evangelista. Y me llamó la atención porque dice que cada uno de ellos, los hombres, los varones y las mujeres, los hombres y las mujeres, todos hicieron los ayunos, los hombres los 21 días y las mujeres los 14 días. Y todos ellos pertenecieron al escuadrón, el cual Dios le dio y fue un grupo de edificación para los tiempos antiguos, para los tiempos hasta el 2013, creo que fue que murió Gille Ávila. Y otros hombres de Dios como Paul Yonggi Cho, que fue el hombre de la iglesia más grande de más miembros en Corea del Sur, también era un hombre de muchos ayunos, de oración, de vigilia, de búsqueda constante. Y la iglesia dice que llegó a 800,000, él murió creo que fue en el 2021, y llegó hasta 800,000 y pico, casi 1,000,000 de miembros en los cuales estuvieron en esa iglesia en el transcurrir del tiempo. Y me llama la atención porque dice, la Biblia dice sobre el ayuno que agrada a Dios. Ayunar es una disciplina espiritual que nos viene bien ejercer como cristianos. Nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Dios, ya que nos ofrece la oportunidad de negar algo en nuestro cuerpo, o sea, nuestra carne, y a escoger voluntariamente dar prioridad a algo espiritual, nuestra relación con Dios. Significa básicamente la palabra ayuno es la abstinencia completa o parcial de comida y o bebida y cualquier necesidad de contacto con el que tiene esposo o esposa por un periodo de tiempo. Quiere decir que cuando decidimos ayunar por un tiempo específico, se sobreentiende que dejaremos de comer o beber completamente o parcialmente, igual el que tiene esposo o esposa, de abstenerse de estar con su esposa íntimamente. ¿Cuál debe ser el motivo del ayuno? El motivo principal del ayuno debe ser acercarnos a Dios, mostrarle nuestro amor, obediencia y sumisión o sujeción. No debemos marcar un día de ayuno por motivos egoístas o para conseguir algo que deseamos que Dios nos conceda a cambio. ¿Por qué ayunar? Ejemplos. Número 1, es obligado a ayunar. Levíticos, ahora vamos a comenzar y ya mismo voy a compartir con cada uno de ustedes para que comiencen a leer. Quiero que mi hermana Corny vaya buscando Marcos 2:18 y mi hermana María Lucas 5:33 y 34. Yo voy a comenzar leyendo Levíticos 16,
29 al 31. Si alguno después quiere este estudio que se lo envío en privado o lo envío por el mismo grupo, me lo dejan saber. Dice Levítico 16, 29 al 31. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirá vuestra alma y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. En otras palabras, es recomendable y obligatorio que nosotros los cristianos, no solo los israelitas, sino que cada uno de nosotros también tengamos una vida de devoción, una vida de ayuno constante dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ayuno fortalece nuestro espíritu y mata nuestra carne. Mateos 9, del 14 al 17. Entonces vinieron, se lo estoy explicando por el Viejo Testamento y el Nuevo, ahora estoy en el Nuevo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Está hablando de los discípulos de Jesús, de los 12 discípulos, en el caso de los 11 y después 12 que se añade después de la muerte de Judas, se añade Matías. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días en el cual el esposo les será quitado y ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura, ni echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odre nuevo, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En otras palabras, Jesús está diciéndole a los discípulos de Juan, y aún como decían ellos, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban muchas veces? Y le está confirmando y le está diciendo que sus discípulos tendrían que ayunar después de que Jesucristo muriera y resucitara, y entonces los discípulos también tendrían que hacer lo mismo. Por eso es que Jesús les dice, en tanto, ¿cómo pueden estar de luto? ¿Por qué? Porque normalmente desde el Viejo Testamento el ayuno es significado de luto, de muerte a nuestra carne, de muerte a nuestro yo, de muerte a nuestros deseos, a nuestra vida carnal. ¿Por qué? Porque el ayuno hace que tú te abstengas no solo de alimentos, sino de todas las obras carnales, porque estás en abstinencia no solo de la comida, sino aún de toda obra, de pleitos, contiendas. Por eso es importante el ayuno para que te encierres con Dios, para que Dios rompa toda obra carnal y mantenga la carne muerta y el espíritu vivo. Y Jesús les está diciendo, no, porque mientras yo esté aquí, ellos están siendo enseñados, discipulados por mí. Y entonces, pero como quiera, a ellos les llegará el día en que tendrán que estar de lutos, que van a ayunar. El día en que yo sea quitado, yo muera y resucite, y vendrá el día en cual vendrá el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos harán lo mismo que yo hice en el desierto, que ayunarán el tiempo que el Espíritu Santo le demande. Por eso es importante de que nosotros sepamos que ya nosotros, cada uno de nosotros los cristianos, tenemos que tener una vida de devoción, una vida de ayuno. Marcos 2:18, nuestra hermana Corny. Marcos 2:18. Sí. Yo estaba en Levítico. No, Marcos 2:18. Si quiere, María, leer Lucas 5, si lo tiene, 33 y 34 es lo que. Marcos 2:18, Corny, y María, Lucas 5, 33 y 34. Quien lo Sí. tenga, lee.
¿Aló? Sí, Sí. Ok, lo voy a leer, perdón. amén. Aquí dice, Lucas 5:33 a 34. Sí. Algunos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Ujú. Jesús le replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Sigue un poquito más. Oh, Uno más, sí. eh, uno más. Deja ver. Ok, El 35. a 35. Un momentito, estoy buscando. No, viene. Al 35. Ok. ah, Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Amén. Ahí vemos la confirmación de que toda persona que somos discípulos del Señor tenemos que ayunar. Nuestra hermana Corny comienza en el 18 y termina por lo menos hasta el 20. ¿De cuál? Marcos 2 del 18 al 20. Oh my gosh. No, estoy teniendo problemas con encontrarlo. ¿No tiene la Biblia? Tengo la Biblia, pero la verdad no sé mucho encontrar. No, amén, amén. Pero en el teléfono algo. Ok, sí puedo hacer eso. Es más fácil. Hoy sí, Sí, por sorry. eso dije que si la tenía en iPod o teléfono, Sí, porque es más está bien. fácil buscarla. Ok, ok, so me dijiste a Marcos. Marcos 2 capítulo 2 versículo 18 al 20. Ok. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Amén. Ahí vemos a Jesús explicando que mientras él estaba, ellos no ayunarían, pero ya cuando le fuera quitado, en otras palabras, entonces el vino se echaría en odre nuevo y el vestido nuevo se cosería con tela nueva. En otras palabras, está diciendo, cuando yo sea quitado, ellos van a tener que hacer lo mismo que los discípulos de Juan el Bautista y que los fariseos, que ayunaban muchas veces. Por eso es que después vemos en la palabra, vemos a Pablo y etcétera ayunando constantemente. ¿Por qué? Porque después que Jesús fue quitado, en otras palabras, después que Jesús murió en la cruz del Calvario, descendió, ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo, cada uno de los discípulos, cada uno de nosotros, hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga, tenemos que ayunar. Por eso es importante de que comprendamos que el ayuno
en otras palabras, lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. En otras palabras, por decirlo así, un discípulo de Dios, un verdadero cristiano, tiene que ayunar. Es obligatorio, por decirlo así. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a un crecimiento espiritual, a escuchar más la voz del Espíritu Santo, a morir a la carne, a que otras personas también sean libradas, que esos son los puntos que ya mismo estaremos tocando. Así que vamos al punto número 2. El punto número 1 ya lo explicamos, que es que nosotros tenemos la obligación, el deber, se supone que cada uno de los cristianos ayunemos. No estamos poniendo un tiempo, o sea, no estamos diciendo que tiene que ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sino un tiempo de ayuno conforme a lo que el Espíritu Santo guía a Courtney, guía a María, guía al hermano Joey, a Alexander, a mi esposa, a cada hermano, a William y cada hermano que está en el grupo, a Nancy, etcétera, que cada uno tenemos la obligación de ayunar conforme a lo que el Espíritu Santo nos diga. Punto número 2. Ya hablamos de la obligación o el deber de nosotros como cristianos ayunar. El punto número 2. Y quiero tocar este punto. Ayunos que Dios no oye. Antes de comenzar por los ayunos que Dios sí oye. Ayunos que Dios no oye. Ayunos que son para egoísmo. Ayunos que son para soberbia. Ayunos que son para creernos que somos más grandes que otros. Y así sucesivamente. Quiero que Voy a leer Isaías 58 del 1 al 12, ya que es largo, y que la hermana Courtney busque Jeremías 14 del 11 al 14. Jeremías 14 del 11 al 14. Dice en la palabra en Isaías 58 del 1 al 12, el ayuno verdadero o el ayuno que oye el Señor. Clamó a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, su rebeldía, su rebelión. A la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea que estaban en pecado, en idolatría y etcétera, en fornicaciones y etcétera. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te distes por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, o sea, vuestro egoísmo, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, o sea, para pleitos, contiendas, para soberbias y etcétera. Y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como oís, para que vuestra voz sea oída en lo alto, o sea, en el cielo, por Dios. El ayuno que escogí y que de día aflige el hombre su alma y que incline su cabeza como junco, o sea, que vivamos postrados, con un corazón postrado. Por eso es que la palabra de Dios dice que al principio la ley fue en tabla, pero ahora la ley, los mandamientos, lo que es su palabra, ya ahora es a través del Espíritu en nuestros corazones. Y dice el tal ayuno que yo escogí y que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. O sea que el ayuno tiene que funcionar para desatar nuestra impiedad, nuestros malas cosas, nuestros malos pensamientos, nuestra vida sin compasión, nuestra vida con odio, nuestra vida con tantas cosas que el ser humano viene por causa del pecado y de su vida desde aún de su niñez. O sea, Dios está diciendo que se rompan las ligaduras de impiedad, sino que comencemos a ser unas personas piadosas, con compasión, con misericordia. Y dice, soltar las cargas de opresión, o sea, soltar toda carga que nos oprime y que oprime a las personas en el ayuno, orar por eso también a las personas, dejar ir libre a los quebrantados, o sea, no oprimir a las personas que están en quebrantamiento y que rompa todo yugo. No es que apartes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz
como el alba, o sea, como así amanece el sol por la mañana. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el labrar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. O sea que en el tiempo de oscuridad será claro. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. O sea que el agua siempre corre. ¿Por qué? Porque un manantial es algo constante, el agua. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los simientes de generación. Y generación levantarás y será llamada reparador de portillo, restaurador de calzados para habitar. O sea, Dios nos está exhortando y nos está diciendo, amén, busquen de mí, ayunen, busquen de mi presencia, pero no lo hagan por su propio bien, no lo hagan por orgullo, por soberbia, por vanidad y así sucesivamente. Y algo que me llama la atención es que está diciendo, el verdadero ayuno es que, amén, sí, póstrense en mi presencia, oren, ayunen, enciérrense, pero nunca se olviden de la compasión, de la misericordia, de la justicia, de darle lo que necesita el hambriento, de darle lo que necesita el afligido, de ayudar al que está oprimido, a restaurar al que está caído. Y algo que me llama la atención es que algo importante que nosotros hagamos es que nosotros antes de solamente ayunar tengamos una vida de compasión. Por eso el mismo Jesucristo dijo, antes del sacrificio va la misericordia. O sea que Dios quiere que hagamos sacrificios vivos, pero que nosotros esté por encima del sacrificio a la misericordia. Así como Dios tuvo misericordia contigo y conmigo, siendo aún pecadores, pero envió Dios el Padre a su único Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros, tú y yo no morimos por el hermano, por la hermana, por las personas, si no fue Jesús. Que entonces nosotros tengamos una vida de compasión, una vida de misericordia, sabiendo que por medio de Jesús, aún porque ayunemos, cuánto oremos, cuánto vigilemos, y hay que hacerlo porque es un mandamiento de la palabra, pero que sepamos que aunque ayunemos más que otro, aunque oremos más que otro, aunque vigilemos más que otro, nosotros tenemos que tener una vida de compasión, de misericordia, sabiendo que Jesús fue el que hizo todo por nosotros, que nosotros ayudemos al prójimo, que nosotros ayudemos tanto espiritual como terrenal. Y me llama la atención porque desde el Viejo Testamento nos está exhortando, ayuna, amén, haz esto, pero no lo hagas por tu propio bien, no lo hagas para sentirte más que otro, sino más bien para que tengas una vida de compasión, para que tú, mientras haces ayuno y etcétera, para que otros sean libres en el espíritu, otros sean sanos y así sucesivamente, lo hagas por el beneficio de las almas, por los demás. Como dijo el apóstol Pablo, un versículo que me llama la atención, es que el apóstol Pablo dijo, siendo el apóstol Pablo uno de los hombres más usados, dijo, considera a los demás como más grandes que tú. O sea, considera a la hermana Courtney, a la hermana María, a cada hermano en Cristo, que son más grandes que nosotros, que aun aunque Dios use a uno, a lo mejor más que a otros, no importa cómo Dios nos use, sino que consideremos a mi hermano, a mi hermana, más grande que el otro. Por eso es importante que por más que hagamos para Dios, sepamos que la gloria es de Él. Jeremías 14, 11 al 14. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, no, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Oh,
No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Amén. Ahí me llama la atención porque Dios le dice que no escucha sus ayunos ni nada. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban, el pueblo de Israel, pero siempre andaba en pecado, en idolatría y así sucesivamente. Y Jehová le está diciendo, no, es que mi pueblo está ayunando, pero no quieren salir de esa mala condición. Y ellos están escuchando a profetas falsos, está escuchando a personas que están diciéndole cosas lindas porque es lo que quieren escuchar, pero no quieren salir de su pecado. En otras palabras, está diciendo cuando un hombre o una mujer ayuna, no solo el pueblo de Israel, cuando un hombre o una mujer ayuna, cualquiera de nosotros, y nosotros no hay un arrepentimiento. Y como dice el proverbista Salomón, que nosotros no tenemos un arrepentimiento y no nos apartamos, dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia y prosperará. O sea, que nosotros tenemos que confesar el pecado, decirle, Dios, mira, estoy ante tu trono, estoy ante ti, te confieso esto que hice, esto que a ti no te agrada, pero no solo confesárselo, sino también apartarse. O sea, que el pueblo de Israel no hallaba misericordia, ¿por qué? Porque estaban ayunando, estaban buscando de Dios, estaban orando o estaban buscando de Jehová, hacían sacrificios con sus cuerpos, pero en su corazón y en su vida continua caminaban en pecado, caminaban en son de los Baales, Ucán, Solé, Baquía, caminaban en son de Satanás y los demonios, en otras palabras. ¿Por qué? Porque estaban en idolatría, estaban sirviendo a otros dioses, estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban y no se apartaban del pecado. Por eso el proverbista Salomón lo dijo y lo habló bien claro. El que confiesa su pecado y se aparta, o sea que nos toca confesar, pero también apartar, porque si no, nosotros confesamos y no nos apartamos, no hallamos ni misericordia, ni prosperamos, ni crecemos en Dios. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, confesemos y que nosotros nos apartemos de cualquier pecado. Y cuando hay apartamiento, confesión y apartamiento, nos apartamos, hallamos misericordia, hallamos prosperidad del cielo. Y eso es lo que quiere Dios, eso es lo que Dios le estaba pidiendo. Por eso es que estaba diciendo, no, pero es que esos profetas lo que están haciendo, están diciendo son visiones de embuste que yo no les mostré. Lo que están es adivinando, lo que están es en vanidades, en engaños en sus corazones, porque los profetas esos no estaban escuchando al Espíritu Santo, no estaban escuchando a Jehová, sino que ellos lo que querían eran ser reconocidos, ser aplaudidos por los hombres, eran falsos profetas. Por eso es importante de que siempre cuando venga un profeta de Dios, un hombre de Dios y quiera corregirte con amor, con la verdad, con misericordia, comprendas que lo que Dios quiere es rescatarte, salvarte para que tu alma no se pierda. Por eso es importante que el verdadero ayuno lo hagamos con piedad, lo hagamos con arrepentimiento. Y eso es lo que quiere Dios. Mi hermana María busca Lucas 18 del 12 y le digo hasta dónde. Lucas 18, disculpa que no. Eh, Lucas 18, este es el ayuno que Dios reprueba, que tiene que ver con eso también. Eh, y la hermana Courtney sacaría 7 del 1 al 7. Así que lee Zacarías 7 del 1 al 7 primero, mi hermana Courtney, y María Lucas 18. Zacarías 7 del 1 al 7. Lucas 18. Lucas 10. Lucas Um, 18 del 9 al 14, María. 9 a 14. Sí, para leerlo Ok, completo, para entenderlo. ok. Zacarías 7 del 1 al 7, sí, mi hermana Corny lo tiene. ok. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Huisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem, Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto
Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados. Amén. Ahí vemos lo mismo que pasaba en Jeremías, lo mismo que leímos también en Isaías 58, Lucas 18, del 9 al 14. Ok, el parábolo del fariseo y el publicano. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, diez, diezmo de Lo que gana. todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios Propicio. propició a mi pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Me llama la atención para que entiendan la parábola del fariseo. Fariseo normalmente eran las personas que tenían se me olvidó el nombre ahora, tenían insignias y tenían algunas cosas en las cuales se le daba por sus posiciones, o sea, eran personas bien posicionadas en la sociedad religiosa, para ponerlo así básico. Y entonces el publicano es una persona que es como nosotros, que es gentil, que no es ni judía, o una persona que aún siendo judía, por ponerlo así, no pertenecía a la religión, no pertenecía a la religión de los fariseos ni etcétera, pero era una persona que reconoció su pecado. Y me llama la atención porque dice, dos hombres subieron al templo, uno era fariseo y el otro publicano. Y cuando lees el 11 dice, el fariseo puesto de pies oraba consigo mismo de esta manera, o sea, que está diciendo que no oraba para Dios, oraba consigo mismo, o sea, él estaba orando diciéndose a sí mismo, como quien dice, yo soy, yo hago esto, yo soy esto, o sea, el ego, el orgullo, y eso es un significado de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás hizo lo mismo. Satanás se sintió orgulloso de tener lo que tenía, de tener las posiciones que tenía, y se rebeló en contra de Dios. Y vemos que el fariseo decía, puesto de pie, oraba consigo mismo, o sea, se oraba a sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. En otras palabras, ellos están pecando, están en adulterio, como dice ahí, son ladrones, son injustos. Yo ayuno, yo ayuno dos veces a la semana. Doy todos los diezmos, nunca he fallado un diezmo, soy un gran hombre. Hago esto, oro, ayuno, vigilo,
soy más grande que cada persona porque hago esto y ellos no hacen esto. En otras palabras, estaba manifestando y diciéndose a sí mismo el orgullo, porque realmente no estaba hablando con Dios, sino que se hablaba a sí mismo. Y me llama la atención porque no le había prestado atención a eso, y dice que puesto de pies oraba consigo mismo. O sea que no estaba orando ni con Dios, sino que se alababa él mismo, se estaba orando para sí mismo, como quien dice, yo soy mi propio Dios. Y me llama la atención porque dice, más el publicano, estando aún de lejos, estando aún, por decirlo así, en el templo de lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, estaba, en otras palabras, en humillación. ¿Por qué? Porque cuando, por decirlo así, el fariseo estaba así, yo soy esto, yo soy lo otro, intentando y fingiendo y aparentando, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, poniendo mandamientos de hombre y doctrina de hombre. Y me llama la atención porque, en otras palabras, este publicano no estaba haciendo lo mismo que el fariseo, sino que iba con la cabeza humillada, golpeaba su pecho diciendo Dios, en otras palabras, diciendo, en mi pecho, en mi corazón, lo que hay, Dios tiene que limpiarlo, tiene que sacudirlo, tiene que cambiar esto, tiene que transformarlo. Reconocía la necesidad de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, en una de las bienaventuranzas, que bienaventuranza significa afortunado, significa beneficiado, significa una persona que tiene, por decirlo así, la aprobación de Dios. Y dice, uno de ellos dice, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ellos verán a Dios. ¿Por qué? Porque el pobre de espíritu, otro de sus significados es que reconoce su necesidad espiritual de Dios, reconoce que necesita de Dios. Y esta persona publicana, esta persona gentil, conocía, y por eso se daba en su pecho y decía, Dios, sé propicio de mí, que en otras palabras, que soy un pecador. Y entonces está diciendo después, y os digo, Jesús estaba diciendo, y os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado. En otras palabras, este se cree grande, este fariseo se cree grande, Dios lo va a humillar. Pero esta persona que reconoció su necesidad de Dios, su necesidad del Espíritu Santo, su necesidad de Jesucristo, su necesidad de hacer la voluntad del Padre, se humilló y Dios lo enalteció. En otras palabras, Jesús lo enalteció y dijo, no, el fariseo se está alabando a sí mismo, está orando para él mismo, pues este va a ser humillado. Entonces ese gentil, ese publicano, que se humilló de corazón, que reconoció la necesidad, reconoció que era un pecador y reconoció de su necesidad espiritual de Jesús, de la voluntad del Padre, de la ayuda del Espíritu Santo, este es justificado. Este, en verdad, al humillarse es enaltecido. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos como ese publicano. Aunque oremos todos los días, los 7 días a la semana, aunque demos diezmos, aunque ayudemos, aunque demos ofrenda, aunque hagamos tantas buenas obras, aunque ayudemos a tantas personas, nosotros siempre nos demos de cuenta y digamos, no, yo voy a ayunar, no importa si 1, 2, 3 veces a la semana, aún si llega el día que ayuno 7 días, que ayuno 20, que ayuno 40, reconozco que la gloria es de Dios, que yo no oro para mí mismo, que yo no oro para mí yo, que yo soy el grande, no. Aquí el grande es Dios. Reconozco que yo, siendo un pecador, pero un pecador redimido, que ya Dios me redimió, me limpió, pero que aunque Dios me justifica por Jesús, y aunque Dios de eso, yo reconozco que todos los días necesito de Él, que yo aquí no soy el grande, aunque ayune una vez a la semana, 2, 3, 4, aunque diezme, aunque haga lo que sea, tengo que reconocer la necesidad que yo tengo del Padre, que el Padre me abrace, que Jesús mi mediador sea mi guía, el Espíritu Santo me ayude todos los días, que necesito la voluntad del Padre, que aunque lea ciertas veces al día o una vez al día o cada vez la palabra, reconozco que el grande es Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros hagamos un ayuda agradable, que reconozcamos nuestra necesidad de Él. ¿Van Amén. entendiendo hasta ahora? Amén. Sí. Amén. Vamos para el punto número 3. Ya hablamos del deber y en otras palabras, que debemos ayunar, en otras palabras, que es obligatorio. Y hablamos ahora sobre los ayunos que Dios reprueba, los ayunos que Dios no escucha, los ayunos que Dios desprecia,
porque son ayunos para su propio yo, para su orgullo, para su soberbia. Por eso es importante de que ayunemos con un corazón arrepentido, con un espíritu quebrantado, como dice el salmista en el Salmo 51. Ayuno de arrepentimiento, que arrepentimiento significa en su idioma, en griego, significa metanoia, que significa una transformación, significa una metamorfosis, así como la mariposa, un gusano. Después va a ese caparazón a donde se esconde, va a ese lugar en el cual se va formando. Después tiene una transformación de oruga, de un gusano, se convierte en algo que es flexible, que vuela. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos un arrepentimiento, una transformación, un cambio de pensar, un cambio de mente, una mente como la del Espíritu Santo, una mente como la de Cristo. Eh, Quiero que vayan buscando la palabra. María en Primera de Samuel 7:6 y Corny, Segunda de Samuel 12:16. Voy a verificar si es más que ese versículo, así que pueden ir buscando Primera de Samuel 7, Primera de Samuel 7, Primera de Samuel 7:6. Ahí habla del ayuno, podemos leerlo hasta ahí. Y Segunda de Samuel 12:16. Déjame buscar. Puedes ir leyendo, María, si ya lo tienes. Primera Samuel 7:6 solamente. ¿Sí? Sí, Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. amén. Me llama la atención porque cuando lees ahí en Primera de Samuel 7, Samuel juzga a Israel, pero vemos cómo Israel, y dice, y se reunió en Mizpa, y sacaron agua y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. O sea que reconocieron y se arrepintieron que habían pecado en contra de Dios. Y dice que juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. O sea que cuando nosotros está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, igual nosotros que somos la iglesia, el pueblo de Dios, que en el Nuevo Testamento es la iglesia. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos da la victoria contra nuestros enemigos. ¿Qué enemigos? Los enemigos espirituales, Satanás y los demonios, y las personas que son usadas por los demonios, por Satanás. Y Dios, cuando el hombre y la mujer de Dios, nosotros tenemos un arrepentimiento, entonces Dios nos da la victoria en contra de los filisteos. Dios nos da la victoria en contra de nuestros enemigos, en contra de los ateos, en contra de las personas que no creen en Dios, en contra de las personas que te hagan la guerra en tu trabajo, en contra de las personas que te hagan la guerra aún en iglesias o en cualquier lugar. Entonces, cuando nosotros hemos cometido algo que a Dios no le agrada y vamos con arrepentimiento, Jehová perdona nuestros pecados. En el caso del Viejo Testamento se hacía un holocausto, un sacrificio, pero ahora nosotros hacemos un sacrificio de un corazón, de apartarnos y reconciliarnos, confesarnos y apartarnos de ese pecado, y entonces Dios te da la victoria. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que vayamos con un corazón contristo, un espíritu quebrantado, y Dios no nos va a despreciar. Segunda de Samuel 12:16.
fue dado aviso al rey David. Ahí es. No, ¿verdad? Segunda de Samuel 12:16. Okay. Es que está primera de Samuel y segunda. Okay. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos justamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Lee el 16 ahora nada más. 16. Versículo 16. De ahí mismo. De 12, ¿verdad? De ahí mismo. Sí. Ok. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Amén. Y lo mismo que tú estabas leyendo, es Natán, un profeta, está amonestando, está regañando a David y entonces le habla como una parábola y le dice en esa parábola que había un hombre rico y uno pobre. Entonces el rico tenía numerosas o muchas vacas y muchas ovejas, pero el pobre solo tenía una corderita. Y entonces el profeta Natán, de parte de Dios, de parte de Jehová, está confrontando a David. David no se da cuenta y David en el versículo 5 que tú leíste hasta el 4 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, y dijo, a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor y de las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heteos hiriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteos para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a Jehová, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirá. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha de nacer ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Entonces, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, había dado a David y enfermó gravemente. Y entonces lo que tú leíste, que David ayunó, dice, y cuando sigues leyendo, ayunó 7 días, hasta que vinieron los que servían a David y le dijeron en el séptimo día, el niño ha muerto. ¿Por qué? Porque David había hecho un pecado en contra de uno de los que le servía a él.
en contra de un hombre fiel que era un soldado fiel a él, a Urías Geteo. Y vemos que David, teniendo en abundancia, siendo rey, aún teniendo muchas ovejas, muchas personas, teniendo un gran ejército, muchas mujeres, y etcétera, vemos que David, el rey David, peca y le roba a la mujer a un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre justo, un hombre que él era fiel a él como soldado. Y vemos que el mismo David intenta engañar a ese hombre. Y tristemente, David se acuesta con la mujer de ese hombre y aún lo manda a matar al frente en contra de los soldados de Amón. Y vemos que él muere. Y vemos que Jehová, como David dejó todo eso oculto, Jehová lo saca a la luz a través del profeta Natán. Y David es confrontado por una parábola y le compara con un hombre rico y uno pobre. Y vemos que él mismo le dice que es digno de muerte. El mismo David se profetiza a sí mismo. Y por eso es que vemos que David después dice, cuando seguimos leyendo, que su hijo murió, que David ayunó 7 días. Dios tuvo misericordia, se llevó a ese niño para el cielo, por decirlo así, pero que la casa de David, por causa de ese pecado, por causa de que el hombre de Dios, siendo un corazón conforme, porque cuando tú lees al principio dice que era un corazón conforme a Jehová, pero que se halló maldad en David por causa de su pecado, y vemos que dice que su casa de ahí en adelante sería un desorden. Por eso cuando tú sigues leyendo, vemos que la familia de David, los hijos de David son disfuncionales, se matan unos contra otros, violan a su propia hermana y hacen muchas cosas en contra de Dios por eso es importante que tú y yo nos cuidemos. ¿Por qué? Porque hasta nuestros hijos pagan las consecuencias del pecado del hombre, del pecado de la mujer. Y por eso es importante de que nosotros nos arrepintamos y que van a venir consecuencias tristemente, pero Dios nos perdona, pero por causa muchas veces de nuestros errores, por decirlo así. En el caso mío, yo estando en el mundo, tuve un hijo fuera de matrimonio, un hijo fuera del orden de Dios, pues tengo una consecuencia de por vida, un niño fuera del orden de Dios. Y así sucesivamente diferentes pecados que el hombre y la mujer cometen. Dios nos perdona, pero a veces hay una consecuencia y muchas veces las consecuencias son a largo tiempo, otras son a corto tiempo, otras son a mediano, pero tristemente a causa del pecado del hombre tiene consecuencias. Y algo que me llama la atención es que David oró, David ayunó, David estuvo 7 días en ayuno, Dios se llevó al nene, dice que murió por una grave enfermedad, Dios se lo llevó y David dice que se levantó y siguió sus quehaceres. David ayunó, Dios no permitió que el niño, porque ya Dios había dado una orden de que se iba a llevar al niño, y vemos que David hizo un ayuno de 7 días. eh, y estableció un ayuno, pero dice que el ayuno fue para arrepentimiento, se arrepintió, pero el arrepentimiento, ya Dios había dado una promesa. Eh, Primera de Reyes 21, 9, vamos a leerlo, y las cartas que escribió decían así: proclamás ayuno y pones a Nabot delante del pueblo, y pones a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sácalo y apedréalo para que muera. Y cuando tú lees esta historia es la de Acab y la viña de Nabot, y vemos que aquí hay un ayuno que Dios no lo acepta, un ayuno en el cual Acab hace, Jezabel y Acab hacen un ayuno, pero para hacer algo perverso, un ayuno que no es de arrepentimiento, un ayuno que es para hacerle un mal a un hombre de Dios. Y vemos que este ayuno Dios no lo aprueba, porque este ayuno no hay arrepentimiento. Quería traer este significado para que vea la diferencia entre ayunos de arrepentimiento y ayunos que Dios no toma, ayunos que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque este ayuno que hicieron fue para hacerle daño a Nabot, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Y vemos que este ayuno no hay arrepentimiento, sino que es un ayuno para hacerle daño a un gran hombre de Dios. Nehemías 9:1. Nuestra hermana Corny, Nehemías 9:1. Y nuestra hermana María, Salmo 69, 10 y 11.
Nehemías 9:1. Nehemías. Nehemías 9:1. Sí, el 9:1 nada más, sí. Y María, Salmo 69, 10 y 11. Ay, no me sale. Sí, Nehemías es para el principio, antes de Salmo, de los primeros libros. Es, te voy a decir qué libro más o menos. Oh, El ¿cómo se libro, escribe Nehemías? libro 13, Nehemia. H. Mm, Ok, por eso no me estaba saliendo. Ok. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ahí vemos cuando leemos completamente, ahí vemos que el pueblo de Dios, por orden de Esdras, dice que Esdras confiesa los pecados de Israel. Y entonces el pueblo de Dios, Israel, dice que los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, porque es una costumbre que se hacía en el Antiguo Testamento. Y entonces dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pies en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. O sea, ahí vemos la confesión de cuando el pueblo de Dios confiesa pecados y se van apartando de dichos pecados y comienzan a adorar la gloria de Dios, comienzan a adorar a Jehová. Salmo 69, 10 y 11. María, Salmo 69, 10 y 11. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio con mi vestido, y vine a series por proverbio. Aleluya. Ahí vemos cuando una persona llora afligidamente con ayuno en su alma, y esto le es por afrenta, y puso además silicio por vestido, y vino a hacerle por proverbios. Y Jonás 3, del 4 al 10, una historia conocida en el cual Dios le da una palabra a Jonás para que vaya a Nínive y le predique. Y vemos que Jonás al principio huye, pero queremos leer la parte del ayuno, lo que Dios hace cuando un pueblo, aún un pueblo que no le servía a Dios, se va en ayuno y se arrepiente de sus pecados. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando un día y predicaba diciendo: He aquí, a 40 días, Nínive será destruida. Lo único que predicaba era: he aquí, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa fue la palabra que Dios le dijo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, o sea, de su vestidura de rey, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar
y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman nada, no hagan, métanse en ayuno, en abstinencia. No se les dé alimento, ni beban agua, o sea, ayuno sin alimento y sin ningún tipo de bebida, sino cúbranse en de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volviera y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira, y no perecemos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y cuando sigues estudiando te das cuenta que aún los bebés de tétalo, aún los bebés ayunaron todo ese tiempo, desde los reyes hasta el más pequeño, aún los animales, todos ayunaron, y Dios tuvo arrepentimiento para esas personas, tomó en cuenta a esas personas y no les hizo mal por el arrepentimiento que tuvo ese pueblo de Nínive. Cuarto punto, ayunos a solas con Dios y no con los hombres. Mateos 4 del 1 al 4 lo voy a leer yo. Entonces, nuestra hermana Corny, Lucas 4 del 1 al 4, y nuestra hermana María, Mateo 6 del 16 al 18. Mateos 4 del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, o sea, por el Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús mismo, estando en ayuno, le confirmó a Satanás que no solo de alimento, de pan, de comida vivirá el hombre, sino más bien de la palabra de este hermoso libro de la Escritura vivirá Dios, viviremos nosotros a través de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. ¿Por qué? Porque de qué vale que nos alimentemos físicamente, pero nosotros no estemos en ayuno, en búsqueda, en lectura, en que nosotros nos llenemos espiritualmente de esta palabra. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos alimentamos físicamente, nos mantenemos, si nos alimentamos bien, nos mantenemos saludables, crecemos, etcétera, duramos ciertos años. Pero si nosotros nos alimentamos de esta palabra, a través de ayuno, de esa búsqueda, de adoración, de orar, de buscar del Padre, guiado por el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener esa comida espiritual, pero no solo esa comida espiritual, sino que vamos a tener crecimiento y madurez, pero también vamos a heredar la vida eterna a través de la vivencia de su palabra, de la palabra que proviene de la boca de Dios. Lucas 4 del 1 al 4. Lucas 4 del 1 al 4. La hermana Corny. Espíritu Santo. ¿Soy es para mí? ¿Qué? Lucas 4 del 1 al 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Ahí vemos lo mismo, como Jesús lo confrontó a través de la palabra y la importancia del ayuno. Mateos 6, 16 en adelante hasta el 18.
María. Mateo 6, versículo 16 al 18. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, Aleluya. que temudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Aleluya. Hoy vemos la importancia de cuando ayunemos. Un ejemplo, si te encerraste en tu casa, estabas ayunando, no te vayas así con cara de tristeza, de que estabas ayunando, de que los demás se den cuenta, sino que te des un baño, que te laves la cara y que estés con la cara limpia, te laves la cara, te arregles bien y que nadie se dé cuenta de que tú estabas ayunando para que tú tengas no recompensa de hombre, sino que el hombre te vea y diga, ah, wow, estabas ayunando, wow, pues ya tienes tu recompensa. Más bien que Dios que estaba contigo en secreto, que se dio cuenta el Padre, que tú estabas hablando con el Espíritu Santo por medio de Jesús y estabas teniendo esa conversación con Él te recompense, sea de una manera espiritual, sea de algo que tú necesites, lo que Dios le plazca recompensarnos. Por eso es importante que cuando ayunemos no le demos a demostrar a los demás que estamos en ayuno, que ayunamos, que hicimos ayuno, sino más bien que nadie se dé cuenta, sino solo Jesús. Eso es lo que quiere Dios. Hechos 10 del 30 al 31 lo voy a leer yo. Y entonces la hermana Corny, segunda de Corintios 6:5 y la hermana María, segunda de Corintios 11:27 para que lo vayan buscando para cuando les toque lo lean. Segunda de Corintios 6:5, la hermana Corny, segunda de Corintios 11:27, la hermana María. Yo voy a leer Hechos 10, 30 y 31, Hechos 10, 30 y 31. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunos, y a la hora novena, que es a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo Cornelio, tu oración, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas, o sea, las ayudas que él hacía, han sido respondidas delante de Dios. Esto es el apóstol Pedro diciéndole, eh, que el ayuno que él estaba haciendo y que lo que le estaba mostrando Dios, ese resplandor, ese varón en resplandor, ese ángel que fue y lo visitó, que entonces lo que Dios, lo que él estaba haciendo, Dios lo estaba viendo porque Cornelio era un gentil y normalmente los apóstoles le predicaban a los mismos judíos. Pero vemos que Pedro dice que le fue mostrado una visión como un lienzo y Dios le dijo a Pedro, Jesús de Nazaret, le habló y le dijo bien claro, no, pero es que no llames inmundo lo que yo purifiqué. ¿Por qué? Porque normalmente para los judíos, nosotros los gentiles, los boricuas, los mexicanos, los latinos, los caribeños, los europeos, los africanos, los chinos y etcétera, para ellos no era la salvación, para en su pensar
Pero Jesús le dijo, no, tienes que romper con ese paradigma porque la salvación no es solo para los israelitas, no es solo para los judíos, sino aún también para los gentiles. Y vemos que esa es una de las primeras señales en la Biblia, en Hechos, en lo cual se manifiesta la salvación para ti y para mí. Y vemos que el apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, el apóstol de nosotros, el apóstol de cada uno de nosotros los cristianos que no somos judíos. Y me llama la atención porque dice que él estaba en ayunos, dice que hace 4 días que él estaba haciendo ayunos y que a la hora novena, mientras él estaba orando en su casa, vio que se puso delante de él un varón con vestidos resplandecientes. Y entonces el apóstol Pedro le dice, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas, lo que él le daba a los demás, ha sido recordada delante de Dios. Y envió pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, y un curtidor junto al mar, y cuando llegó, él te hablará. Y así llegó Pedro, y dice que aún ellos, los gentiles, ahí vemos uno de cuando los gentiles fueron bautizados, que Pedro ora por ellos, y vemos que Cornelio y su casa es bautizada por el Espíritu. Y esa es la confirmación que no solo los judíos podían ser bautizados por medio del Espíritu Santo, sino aún tú y yo, que tengamos ese bautismo. Segunda de Corintios 6:5. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, Amén. en Ahí, palabra, amén. en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a la diestra y a la siniestra. Y vemos eh, el apóstol Pablo hablando del ministerio de la reconciliación, y él sigue hablando de que él estuvo en ayunos. Y ahí vemos lo que hemos estado hablando, ayuno. Y vemos que el apóstol Pablo, siendo un apóstol, un siervo de Dios, dice que él estaba en ayunos constantes, o sea, que él ayunaba constantemente. O sea, que nosotros como ministros, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, no importa si tienes un ministerio pastoral, de maestro, de evangelista, lo que tú hagas, tú y yo todos tenemos, todo el cuerpo de Cristo, todo cristiano tiene que ayunar. Es algo obligatorio, es algo que nosotros como discípulos del Señor, como ministros y ministras, tenemos que hacer. Segunda de Corintios 11:27. Déjame ver En, cuánto queda. en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Amén. Ahí vemos lo mismo, el apóstol Pablo confirmando lo que él tenía que hacer y lo que él hacía para el Señor, para mantenerse en un ministerio puro, en un ministerio lleno del Espíritu Santo, un ministerio que andaba constantemente en el Espíritu, y él estaba hablando y defendiendo el ministerio que Dios había puesto en él. Entonces, y él hablaba de los sufrimientos de él como apóstol. Este, el punto número 5, ayuno a favor del prójimo. Eso lo vemos en Daniel, y vamos a leerlo. Lo voy a leer yo. En Daniel vemos que nos enseña la palabra en Daniel 6:18. El rey Darío ayuna por Daniel. Eso es cuando Daniel es tirado al foso de los leones. Y dice Daniel 6:18, y dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño.
Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresurado al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vemos ahí cuando Daniel fue librado del foso de los leones, cuando Daniel, aunque le hicieron lo que le hicieron ese decreto en contra de él, para que aquel que orara, aquel que le sirviera a su Dios y no le sirviera al rey Darío, que fue lo que hicieron estos hombres en contra de Daniel, el que orara a su Dios y el que no honrara al rey Darío y engañaron al rey Darío, esas personas, esos sátrapas, esas personas que estaban en contra de Daniel, hicieron ese decreto. Y vemos que como Daniel estaba honrando a su Dios por encima del decreto, por encima de lo que quisieran hacer en contra de él, vemos que Dios le cierra la boca de los leones porque fue hallado inocente. Cuando tú y yo estamos agradando a Dios, no importa lo que haga el hombre, sea en cualquier lugar, en tu trabajo, sea en cualquier lugar que tú te encuentres, que quieran formar un decreto en tu contra y en mi contra, cuando nosotros somos hallados ante Dios, Dios cierra la boca de los leones, Dios cierra la boca de los impíos, Dios cierra la boca de los malignos, Dios cierra todo en contra de nosotros para Dios darnos la victoria y avergonzar a los que nos quieren hacer daño. Daniel 9:3. Vemos que Daniel en 9:3 dice que Daniel ora a favor del pueblo, a favor del prójimo. Y vemos que en Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor. Eso es Daniel, oración de Daniel por su pueblo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. O sea que Daniel ayunó por el prójimo, Daniel ayunó por el pueblo de Dios. Por eso es importante de que tú y yo, como el rey Darío, ayunó por Daniel, y como Daniel ayunó, mira si esto es como quien dice en cadena, que cuando yo ayuno por Corny, por decir un ejemplo, Corny ayuna por María, y esto se vuelve una cadena de ayuno. Y cuando venimos a ver, Dios la necesidad de Corny la cumple, y a un ejemplo, María ayuna por mí, y la necesidad de María a través de Corny es cumplida, y la necesidad mía a través de María, por eso ayuno agradable ante Dios que hicimos cada uno. Dios tiene misericordia por la necesidad, sea espiritual, la necesidad terrenal, cuando tú y yo ayunamos por el pueblo de Dios, por la iglesia, por los pastores, por los evangelistas, por los hermanos en Cristo, por las hermanas. Y por eso es importante de que nosotros también hagamos ayuno por el necesitado, por el prójimo, por el que no le sirve a Dios, por el que está en las drogas, por el que está en el lesbianismo, el homosexualismo, en toda cualquier cosa que existe en este mundo que Dios no le agrada, para que Dios tenga misericordia de esas personas. Punto número 6, ayunos a favor de los enemigos. Aún hay que ayunar a favor de los enemigos, porque cuando tú y yo ayunamos a favor de los enemigos, Dios puede rescatar a esas personas. Voy a leerlos rápidamente, son 2 salmos, y luego le doy los de ustedes, pueden ir buscando la hermana Corny, segunda de Crónicas 23. Esos son los ayunos congregacionales o ayunos con personas. Esos son los ayunos en grupos, por decirlo así. Y la hermana María, Esdras 8:21. En el ayuno a favor de enemigos, en Salmo 33:13, dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno, o sea, al pecho. Y vemos que ahí está hablando que el salmista, cuando lee, dice plegaria pidiendo ser libre de los enemigos, y plegaria orando aún por el ayuno de la libertad de los enemigos. Y vemos que también en el Salmo 109, Salmo 109, 24, dice la poderosa palabra:
Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Clamor de venganza, clamor para que Dios tome justicia y haga lo que tenga que hacer con nuestros enemigos para que se conviertan o Dios tome el control de esa situación. Punto número 7, ayunos congregacionales, ayunos juntos o ayunos con personas, ayunos grupales. En el caso de nosotros, ayunos con la iglesia, segunda de Crónicas 23, nuestra hermana Corny. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo programar ayuno a todo Judá. A todos Judá, amén. Ahí vemos que Josafat humilló su rostro y consultó a Jehová y pregonó, o sea, le pidió a todo el pueblo de Dios, en el caso de Israel, de Judá, vemos que le pide que todo el pueblo esté en ayuno. Eso es un ayuno junto, un ayuno del pueblo, un ayuno congregacional, un ayuno con personas, un ayuno en el caso de nosotros que en el Nuevo Testamento, después de Jesucristo, un ayuno de la iglesia del cuerpo de Cristo. Esdras 8:21. Esdras, 8:21. no sé cómo se escribe la primera. Esdras 8:21. Perdón, no sé cómo se escribe la escritura. Pues búscate Esther 4, yo lo leo, Esther 4, 16 y 17. Y Ok. entonces la hermana Corny, Joel 1:14. Yo voy a leerlo. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. O sea, que todo el pueblo de Dios ayunó para cada uno de ellos, para sus niños y aún también ayunó para sus bienes. O sea, que es importante de que nosotros como pueblo de Dios ayunemos por nosotros, por cada uno de nosotros, aún juntos, aunque estemos en diferentes lugares, ayunemos constantemente, proclamemos. Por eso sí les dije que quería dar este estudio para después proclamar ayunos que habíamos hablado, pero por causa de cómo estaba comenzando lo de la obra, se paró un poquito esto, pero proclamemos ayunos. ¿Para qué? Para nosotros, para aún nuestros hijos, conforme a la necesidad de los hijos de Corny, de cada hijo de cada persona, y aún por los bienes, o sea, aún por lo que tú y yo tenemos material para que Dios lo guarde y para que Dios nos dé cada una de las necesidades de nosotros, tanto espirituales como terrenales. Esther 4, versículo 16 y 17. Ok. Ah, perdón. Ok, 4:16 a 17. Aquí dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Y por mi parte ayunaré con mis doncelas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si parezco, que parezca.
Amén. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Si perezco que perezca, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Por qué? Porque había un decreto que todo el que fuera donde el rey sin el rey autorizarlo era liquidado, perecía, moría. Y entonces Esther, como querían hacer en contra del pueblo de Dios, querían hacerle una trampa que todos los judíos murieran, pues vemos que Esther promete e intercede por su pueblo, pero no solo Esther, sino que aún el pueblo, Mardoqueo y cada persona proclama ayuno. Ese tiempo, esos 3 días, dice sin comida ni bebida, día y noche, y entonces, y aún Esther con sus dulcellas ayunaron igualmente, y todo el pueblo ayunó, todo el pueblo judío, y entonces ella dijo, aunque la ley vaya en contra, yo voy a presentarme después de esos ayunos ante el rey. Pero vemos que el rey de reyes tomó control cuando leen la historia y le dio la victoria a Esther y le dio la victoria a Mardoqueo, al pueblo de Dios. Y me llama la atención porque un ayuno puede provocar que aunque los presidentes, los reyes, lo que sea, que esté en contra del pueblo de Dios, todo decreto, todo lo que sea en contra del pueblo de Dios pueda revocarse. Pero tienen que unirse el pueblo en ayuno, en búsqueda, en humillación, en apartarse del mal y veremos la victoria, como lo vio Esther y lo vio el pueblo de Dios. Joel 1:14. Y María, búscate Zacarías 8, lo voy a escribir. Zacarías 8, 8. Se me olvidó que tenía esto. Ya te lo escribí, Zacarías 8:19. Y la hermana Corny lee Joel 1:14, capítulo 1, versículo 14. Ya está. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Amén. Ahí vemos que dice, organícense en un día de ayuno, proclamen un día de descanso de los ancianos líderes y de todos los habitantes del país y en el templo del Señor su Dios y pidan a gritos al Señor en otras de las versiones. O sea que es importante que como congregación, como dice ahí, proclamar ayuno, convocar asamblea, que son las congregaciones y todas esas cosas, las personas, la iglesia y el cuerpo de Cristo, que es mandatorio por Dios que nosotros ayunemos aún en congregación como pueblo, juntos unánimes. Zacarías 8. 19. Así dice el Señor de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Aleluya. En otra versión dice, esto dice el Señor Todopoderoso, los tristes días de ayuno de los meses cuarto y quinto, séptimo y décimo se convirtieron en momentos de alegría y celebración. Serán alegres días de fiesta para la gente de Judá. Ustedes deben amar la verdad y la paz. O sea que hay ayunos en congregación que Dios hace que aunque en ese ayuno se estuvo afligido, se estuvo peleando esa batalla en conjunto como hermanos en Cristo y hermanas, dice que llegan momentos de alegría, llegan momentos de victoria cuando nosotros hacemos esas cosas en el orden de Dios, cuando nosotros nos mantenemos y vivimos y amamos la verdad y la paz de Dios. Por eso es importante que nosotros hagamos todo en un orden divino. Ahora, Hechos 27, lo voy a leer yo.
Y entonces vayan buscando el último punto, que es el 8. Ya terminamos con esto. Busquen, María busca Mateo 17, que diga Marcos 9:29, y Corny Mateo 17 del 19 al 21. Yo voy a leer Hechos 27, 9 y Hechos 27. Hechos 27, 9 dice la palabra, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligroso la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonesta diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo la puerta para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerta de Creta, que mira al noreste y al sureste, en invernar allí. Ahí vemos Pablo cuando iba en camino a Roma, advirtiéndole que esa navegación iba a ser peligrosa, y después vemos en el 33 que dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comida, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos tenían ya mejor ánimo, comieron también, y eran todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave y echando el trigo al mar. Y vemos que ahí Pablo ya había advertido y había dicho que iban a naufragar si no hacían lo que Dios le decía a Pablo, y vemos que se dejaron llevar por el piloto, comenzó el náufrago, y entonces Pablo ya diciéndole, llevan ya muchos días en ayuno, coman, y vemos que Pablo coge el pan y agradece a Dios. Y no solo lo agradece, sino que después lo parte como significado de que el pan es Cristo. O sea, le estaba dando un pedazo a cada uno de Cristo. Y vemos que cada uno, cuando pasa por ese náufrago, dice que ninguno pereció. ¿Por qué? Porque Pablo, por orden de Dios, hizo esas cosas, alimentó al pueblo, y lo alimentó no solo de pan, sino de Jesucristo. Y vemos que todos llegan a la isla de Malta. Y es algo poderoso que me llama la atención. Y último punto, número 8, el ayuno para romper maldiciones generacionales de los demás y de ti mismo. Marcos 9:29, nuestra hermana María, y Mateos, sí, María, Marcos 9:29. Puedes leerlo, y Mateos 17, del 19 al 21, nuestra hermana Corny. Y terminamos. Ok, ya bien. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Es Corny, porque es lo mismo. Mateo 17, del versículo 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Ahí vemos en esta historia que Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando leemos la historia completa, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Está hablándole a los discípulos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí y allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que el Señor Jesús le estaba diciendo, para sacar el género de incredulidad de ustedes, discípulos, y de perversidad, para que puedan creer en lo que Jesús puede hacer en medio de ustedes, lo que el Espíritu Santo puede hacer en medio de ti y de mí, tenemos que tener una vida de oración y de ayuno para que el género de incredulidad en nosotros salga y podamos ver la liberación de personas lunáticas, de locos, de personas atormentadas por demonios, por muchos demonios o por enfermedades que solo salen con oración y ayuno. Por eso es importante que nosotros oremos y ayunemos para poder vencer los ataques que el enemigo hace en contra de nosotros y para poder vencer la incredulidad, para vencer los espíritus inmundos que apoderan en otros cuerpos. Por eso hay personas que tienen que ayunar porque tienen un espíritu de timidez, de temor, de cobardía. Hay personas que tienen otros ataques o obras carnales o áreas sexuales o incredulidad. Entonces Jesús me ministraba que le dijera al pueblo que ayune y que no entierre los dones, los talentos que Dios ha depositado. Y hay personas que para que Dios desate una sanidad completa en su interior o su exterior en una enfermedad necesitan apartarse completamente del pecado para que Jesús entonces los perdone y los mantenga sanos y para que también tengan una vida en el Espíritu a través del ayuno y la oración para que se rompa todo género que no proviene del cielo y para que haya una liberación tanto en ti como persona y en mí como también para el prójimo. Y eso es lo que quiere Dios, que tú y yo tengamos una vida de oración, la importancia del ayuno en nuestras vidas, el ayuno que quiere que el Señor Jesús hagamos en nuestras vidas. Así que hasta aquí este estudio. Dios los bendiga y Dios los guarde.